Mis padres me obligaron a trabajar en la tienda familiar desde que era niño, mientras ellos decían que así aprendería responsabilidad. Cuando cumplí 18, me dijeron que todo era para mi hermana. Años después, cuando el banco la remató, yo la compré y ahora ellos trabajan para mí. Cuando tenía 18 años y ya estaba agotado de trabajar cada maldito día en la tienda de mis padres, recuerdo la frase que me dijeron como si fuera un balde de agua helada en la espalda. Todo este sacrificio no era para ti, era para tu hermana. Lo dijeron sin temblar la voz, como si me estuvieran dando una lección de vida. Yo llevaba 10 años trabajando gratis ahí, desde los 8, mientras veía a mis amigos de la escuela disfrutar sus veranos en la piscina municipal o irse a Six Flags en San Antonio. Y yo me quedaba en ese local oliendo a frituras rancias y limpiando pisos con cloro. Y cuando al fin pensé que tendría algo de lo que me habían prometido, que la tienda era una herencia que me estaban enseñando a cuidar, me sueltan esa mierda como si nada. Nunca sentí tanto odio en mi vida. Mis padres llegaron a Texas desde México a finales de los 90 y abrieron una pequeña tienda de abarrotes en un vecindario al sur de San Antonio, cerca de Military Drive. Era un local diminuto, con refrigeradores viejos que sonaban como tractores y estantes llenos de productos caducos que yo tenía que revisar cada semana. Desde niño me metieron en la cabeza que trabajar ahí me haría responsable. Me despertaban a las 6 de la mañana un sábado cualquiera para ir a descargar la camioneta Chevy Silverado de mi papá, que venía repleta de cajas de Gatorade, Bud Light y papas fritas de Sam's Club. Mientras mis compañeros hablaban en la escuela de videojuegos o de películas, yo contaba billetes de 1 y de 5 que olían a grasa de tacos. Nunca vi un centavo de paga, porque todo era, según ellos, inversión en mi futuro. Recuerdo escenas específicas que se me quedaron grabadas. Tenía 12 años, era verano y hacía un calor de infierno, más de 100 grados Fahrenheit, y yo estaba sudando mientras reacomodaba botellas de Coca-Cola de 2 litros que costaban $1.29 cada una. Tenía las manos rojas de tanto cargar cajas. Entró un amigo de la secundaria con su mamá, me vio ahí con la camiseta empapada de sudor y me dijo después en el pasillo de la escuela que parecía un esclavo. No supe qué responder. Mis padres, en cambio, presumían con orgullo frente a sus conocidos que yo era un niño trabajador, que mientras otros desperdiciaban su tiempo yo estaba aprendiendo cómo manejar un negocio. Y yo, con la cabeza llena de rabia, asentía en silencio porque no me dejaban cuestionar nada. La peor parte era ver cómo trataban a mi hermana menor, Laura. Ella tenía todo, ropa nueva de Macy's, el iPhone más reciente, hasta un Honda Civic plateado cuando cumplió 16. Yo, en cambio, andaba en un Chevy Cavalier del 97 que ni aire acondicionado tenía, y lo usaba más para ir y venir de la tienda que para otra cosa. Si ella decía que estaba cansada, la dejaban dormir. Si yo me quejaba, mi papá soltaba esa frase de siempre, deja de ser maricón, esto es para tu futuro. Y mi mamá me miraba como si fuera ingrato. Nunca le pedí nada lujoso, solo un poco de descanso, pero eso nunca existió. Cuando cumplí 18 pensé ingenuamente que todo cambiaría. Había soportado los horarios, las humillaciones y el cansancio con la esperanza de que la tienda algún día sería mía. Imaginaba que, al graduarme de la high school, me darían un discurso sobre cómo me habían preparado para ser dueño, que me pasarían las llaves simbólicamente. En lugar de eso, un domingo por la tarde me sentaron en la mesa de la cocina y me lo dijeron sin rodeos. Me acuerdo de la luz amarillenta de la lámpara, del ventilador girando en el techo, y del tono serio de mi papá cuando soltó la sentencia, todo esto, todo tu trabajo, fue para tu hermana. Ella será la dueña. Tú ya aprendiste lo que tenías que aprender, ahora ve a hacer tu vida. Yo me quedé helado. Pregunté si estaban de broma, y mi mamá intervino diciendo que era lo justo porque ella siempre había sido la responsable, que yo no tenía visión de negocios. Se me revolvió el estómago, sentí que me escupían en la cara después de años de obedecer. Esa misma noche me largué. Metí mi ropa en una bolsa negra, me subí a mi carro viejo y me fui sin mirar atrás. Terminé en Houston, viviendo en un apartamento compartido que costaba $600 al mes, con paredes manchadas y vecinos que se peleaban a gritos a medianoche.
Empecé a trabajar en un almacén, cargando cajas de Amazon por turnos de 10 horas. Me partía la espalda por 12 pesos la hora, pero al menos era mi decisión, no una obligación impuesta. Cada cheque que cobraba lo guardaba con más rabia que orgullo, pensando en todo lo que me habían robado. Mientras mis manos se llenaban de callos, me repetía que un día me vengaría, que no iba a dejar que esa humillación quedara impune. Pasaron los meses y me acostumbré a ese ritmo. Comía ramen de 20 centavos y hot dogs de Walmart para ahorrar, y mi entretenimiento era ir a un bar barato con mis compañeros de trabajo a beber Bud Light de 2 pesos. A veces pensaba en llamar a mis padres, pero cada recuerdo me devolvía al mismo punto, ellos me habían usado como bestia de carga para dárselo todo a Laura. Nunca contesté sus mensajes, ni sus llamadas. Una vez mi mamá me dejó un voicemail llorando, diciéndome que no fuera rencoroso, que algún día entendería sus decisiones. Borré el mensaje al instante, porque en mi cabeza solo resonaba esa frase, todo era para tu hermana. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la vida fuera de esa tienda era dura pero también tenía cierta libertad. En el almacén conocí a un supervisor, un tipo mayor que me aconsejaba sobre cómo cuidar mi crédito, cómo abrir una cuenta de ahorros y no malgastar el dinero en tonterías. Me hablaba de préstamos, de intereses, de cómo pensar en el futuro de manera inteligente. Yo escuchaba con atención, porque en el fondo sabía que necesitaba algo más que rencor para sostenerme. Mientras tanto, seguía manejando mi Chevy destartalado por las autopistas de Houston, pensando que cada milla recorrida era un paso más lejos de la manipulación de mis padres. Un verano, cuando llevaba ya un par de años fuera de casa, regresé a San Antonio de visita. No para verlos a ellos, sino porque un amigo me invitó a un barbecue. Pasé en carro frente a la tienda y me llamó la atención verla más vacía de lo que recordaba. Las paredes se veían despintadas, los letreros descoloridos, y apenas había un par de clientes. Sentí un cosquilleo en el estómago, como si algo se estuviera cocinando. No bajé ni entré, solo miré de reojo y seguí manejando, pero esa imagen me acompañó durante semanas. De ahí en adelante, cada dólar que ahorraba no era solo para mi estabilidad, sino para un propósito más oscuro. Soñaba con el día en que esa tienda dejara de ser su orgullo y se convirtiera en mi victoria. La vida me había quitado la infancia entre estantes y cajas de cerveza, pero yo iba a recuperar cada segundo en forma de venganza. Mis padres pensaron que podían usarme y desecharme, pero lo que no sabían era que yo estaba dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta para que la balanza se inclinara a mi favor. Actualización 1. 2 años después de haberme largado de esa casa y de esa maldita tienda que me chupó la infancia, todavía cargaba conmigo esa mezcla de resentimiento y hambre de probarme a mí mismo. En Houston ya me había acostumbrado a la rutina de almacén, a los turnos interminables con el chaleco fluorescente sudado, al sonido de las montacargas y al olor constante a cartón húmedo. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero no me engañaba, no era vida, era resistencia. Cada día me levantaba con la idea de que ese no era mi destino final, que yo estaba forjando mi camino para algo más grande, aunque todavía no supiera exactamente cómo. El recuerdo de mis padres seguía apareciendo en los momentos más inesperados. Podía estar doblando camisetas en mi cuarto minúsculo, o comiendo un burrito de Taco Bell a medianoche, y de repente me venía a la mente la cara de mi papá diciéndome que todo era para mi hermana. La rabia me quemaba por dentro como si no hubiera pasado el tiempo. Esa ira fue lo que me empujó a no rendirme cuando la espalda me dolía tanto que apenas podía caminar al llegar a casa. Guardaba cada dólar extra con la disciplina de un soldado, casi como si cada billete fuera un ladrillo en el muro que estaba construyendo para levantar mi revancha. Conocía gente dura en el almacén. Había un tipo, Mike, un afroamericano de casi 50 años, que siempre decía que el sistema estaba hecho para que la gente como nosotros se quedara abajo. Pero él también me decía que había formas de usar las reglas del juego a tu favor, que lo importante era aprender a jugar bien. Mike me prestaba libros de segunda mano sobre finanzas personales, me explicaba cosas de los créditos y me advertía que si no empezaba a construir un historial decente, nunca podría aspirar a nada serio. Al principio me sonaba lejano, pero poco a poco fui entendiendo que mi odio solo servía si lo acompañaba de estrategia.
Mis días eran todos parecidos, me despertaba en ese apartamento de paredes amarillas y húmedas en Wolfton, me servía café barato de una cafetera que conseguí en un garaje sale por $5. Y salía en mi Chevy moribundo rumbo al almacén. En verano el aire acondicionado no servía y llegaba bañado en sudor antes siquiera de empezar el turno. La gasolina estaba a casi $3 el galón y cada vez que llenaba el tanque sentía que se me escapaba parte del esfuerzo de la semana. Pero era mi carro, mi vida, mi sudor, y eso me daba un sentido extraño de libertad. Un viernes de esos calurosos, después de un turno agotador, Mike me invitó a un bar en la esquina de Bestheimer. Era un sitio cutre, con mesas de madera pegajosa y música country mezclada con rock viejo. Ahí me habló más en serio de su vida. Me contó cómo había perdido una casa en Dallas por no entender un contrato de hipoteca, como los bancos te exprimen si no sabes leer la letra pequeña. Yo lo escuchaba como si me estuviera pasando un mapa secreto. Me juré a mí mismo que no me pasaría lo mismo, que si algún día tenía en mis manos una oportunidad con esa tienda o cualquier otro negocio, iba a saber exactamente cómo moverme. Al mismo tiempo, mis padres seguían intentando contactarme. Cada tanto me llegaban mensajes de mi madre con frases como tu hermana te extraña o aquí siempre tendrás un hogar. Los borraba sin leerlos completos. Una vez mi papá me llamó directamente y me dejó un mensaje de voz en el que me decía que no debía guardar rencores, que la familia era lo más importante. Lo escuché solo por curiosidad, y cuando escuché el tono autoritario disfrazado de cariño, me hervía la sangre. Para ellos, yo no era más que un trabajador gratuito que se les había revelado. Jamás una persona con sueños propios. Con el tiempo empecé a estabilizarme un poco. Abrí una cuenta de ahorros en Wells Fargo y logré juntar alrededor de $8,000 después de 2 años de romperme la espalda. No era mucho, pero para mí era un tesoro. Dejé de gastar en tonterías, aprendí a cocinar en casa con arroz, frijoles y pollo congelado. Me obsesioné con ver videos en YouTube sobre inversiones, escuchaba podcasts de tipos que hablaban de cómo salir del hoyo económico. No entendía todo, pero cada fragmento me daba más claridad. Fue durante una visita a San Antonio, casi 2 años después de haberme ido, cuando vi por primera vez que las cosas no andaban bien en la tienda. Un amigo de la secundaria me invitó a un barbecue en su casa en la zona de Stone Oak, y como tenía un fin de semana libre, conduje hasta allá. Pasando por Military Drive, me dio curiosidad y desvié hacia el viejo local. Lo reconocí desde lejos por el letrero desteñido con letras rojas que alguna vez parecían nuevas. Pero la fachada estaba peor de lo que recordaba, pintura descarapelada, ventanas sucias y apenas 2 carros estacionados afuera. Sentí un escalofrío, como si estuviera viendo una herida abierta que todavía no había sanado. No entré. Me quedé en el carro, observando por unos segundos. Vi a mi hermana salir con bolsas de plástico en la mano, hablando por teléfono y moviendo la cabeza con frustración. Se veía distinta, con la cara cansada, nada que ver con la princesa engreída que recibía regalos nuevos cada Navidad mientras yo trabajaba. Mi corazón empezó a latir fuerte, y por primera vez me invadió una sensación de que quizá el destino estaba girando a mi favor. Arranqué el carro y me fui sin que me viera, pero la imagen de ella ahí, en ese local medio vacío, se me quedó grabada. Después de ese viaje, empecé a indagar discretamente. Preguntaba a viejos vecinos en Facebook cómo iba la tienda. Algunos me decían que las ventas habían bajado porque un H-E-B nuevo había abierto a pocas cuadras. Otros mencionaban que el vecindario ya no era tan seguro, que la gente prefería manejar unas millas más y comprar en supermercados grandes que arriesgarse en esa zona. Yo leía esos comentarios con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Era como ver un árbol podrirse lentamente desde la raíz, y yo sabía que en algún momento iba a caer. Mis noches en Houston se llenaron de planes. Me imaginaba cómo sería regresar y tomar posesión de lo que me arrebataron. Me veía entrando a la tienda, no como esclavo, sino como dueño. Visualizaba a mis padres teniendo que pedirme empleo, a mi hermana bajando la cabeza frente a mí. Esas fantasías me mantenían despierto, y a veces incluso me hacían sonreír mientras manejaba de regreso a casa por la enero de 69. Pero también me obligaban a ser paciente, sabía que no bastaba con desearlo,
tenía que estar listo cuando llegara el momento. Empecé a buscar maneras de mejorar mis ingresos. Entré a un curso nocturno en un community college sobre contabilidad básica. No era fácil porque llegaba muerto del trabajo, pero me sentaba en ese salón helado con aire acondicionado y tomaba apuntes como si mi vida dependiera de ello. Los demás eran en su mayoría adultos que querían cambiar de carrera, y yo era el chico silencioso que no hablaba mucho pero absorbía todo. Aprendí sobre balances, deudas, intereses compuestos. Cada concepto me daba más armas para el futuro. La rabia seguía siendo el motor, pero ahora tenía dirección. Ya no era solo un odio sin forma, era una fuerza que me empujaba a prepararme. Cada que recibía noticias de que la tienda iba en picada, mi corazón latía con más fuerza. No quería alegrarme del fracaso de mis padres y mi hermana, bueno, en realidad sí quería. Porque cada mala decisión que ellos tomaban era la confirmación de que me habían despreciado para nada. Y cuando llegara el día en que todo se derrumbara, yo iba a estar ahí, listo para recoger las piezas. Esa certeza me mantuvo de pie durante esos 2 años. Aunque mis manos estaban llenas de cicatrices, aunque mi carro se apagaba en medio de la autopista y aunque la soledad me mordía por las noches, tenía un objetivo claro. Esperar a que la tienda que me robó la niñez se tambaleara lo suficiente para que yo pudiera reclamar lo que era mío por derecho, aunque ellos nunca lo quisieran aceptar. Actualización 2. 5 años después de haber salido de la casa de mis padres y de aquella condenada tienda, ya no era el mismo chamaco con la espalda rota y las manos llenas de cicatrices que se la pasaba cargando cajas de cerveza. Había aprendido a sobrevivir, a construir una rutina que me permitiera ahorrar, y aunque todavía vivía con las marcas de todo lo que me hicieron, empezaba a ver que mi esfuerzo rendía frutos. Lo curioso era que mientras yo iba avanzando poco a poco, la tienda familiar se estaba hundiendo como un barco con agujeros en todos lados. Y lo mejor de todo es que no tuve que hacer nada para verlo suceder, la vida misma se estaba encargando de ajustar cuentas. En ese momento yo ya había dejado los almacenes más pesados y estaba trabajando en construcción en Dallas. Llegué ahí por un amigo que conocí en Houston, un hondureño que me habló de que en Dallas pagaban mejor en las obras porque estaban levantando edificios nuevos en el centro y en los suburbios. Me lancé sin pensarlo mucho. Encontré un cuarto en Oak Cliff, barato y medio peligroso, pero suficiente para mí. El trabajo era duro, jornadas de 10 horas bajo el sol texano, con el casco sudado y botas de acero que me destrozaban los pies, pero cobraba 18 pesos la hora. Casi un milagro comparado con lo que ganaba en el almacén. Por primera vez empecé a ver crecer mi cuenta de ahorros más rápido. No era lujo, pero sí estabilidad. En 5 años ya tenía casi 40,000 pesos guardados, y con parte de ese dinero me compré una Ford F-150 usada, color gris, del 2012. Me costó $14,000 y aunque no era nueva, para mí era como tener un Cadillac. Manejarla por la enero de 35, con la música de Metallica a todo volumen y el aire acondicionado funcionando, era un recordatorio de que al menos todo ese esfuerzo se veía reflejado en algo tangible. No más Chevy destartalado apagándose en cada esquina. Mientras yo avanzaba, las noticias de San Antonio llegaban a mí como pequeñas píldoras de satisfacción. Una vecina de la infancia me escribió por Facebook contándome que la tienda ya no tenía el mismo movimiento de antes. Me dijo que desde que abrieron un H-E-B a menos de 3 millas, la mayoría prefería manejar hasta allá porque encontraban todo más barato y con estacionamiento seguro. Otro conocido me mencionó que hasta un Walmart Neighborhood Market se había instalado cerca y que la clientela del barrio se estaba esfumando. Leer esos mensajes me llenaba de una especie de venganza silenciosa. Mis padres siempre habían hablado como si su tiendita fuera intocable, como si los clientes nunca dejarían de venir. Pero el tiempo y la competencia no perdonan. Yo seguía recibiendo mensajes de mi madre, cada vez más insistentes. A veces eran preguntas directas como cuando vienes a vernos, o tu hermana pregunta por ti. Otras veces eran indirectas, las cosas están difíciles, pero seguimos luchando. Nunca respondía. Una parte de mí quería llamarla solo para escuchar de su propia voz que el negocio se estaba derrumbando, pero prefería mantenerme en silencio, esperando que fueran ellos quienes tragaran su orgullo primero.
Un día, durante una de esas llamadas perdidas que ignoré, decidí buscar por mi cuenta información sobre la tienda. Entré a una página pública de registros de negocios y me encontré con que tenían un préstamo vigente con un banco local. No era raro, siempre habían pedido dinero para reabastecer o para mejorar el local, pero lo que me llamó la atención fue ver que estaban atrasados con los pagos. No eran grandes cantidades, pero sí lo suficiente para saber que la soga estaba apretando. Ese dato fue como gasolina para mi fuego interno. Yo no tenía que apresurarme, solo esperar el momento justo. Mientras tanto, mi vida en Dallas seguía su curso. El trabajo en construcción me estaba enseñando disciplina de otra manera. No era solo cargar concreto o manejar herramientas, también era lidiar con contratistas que te prometían horas extras y luego se hacían pendejos, o con supervisores que cambiaban los horarios a última hora. Yo aprendí a guardar cada recibo de pago, a organizar mis cuentas y a no confiar en nadie cuando se trataba de dinero. Ese aprendizaje paralelo, sumado a las clases nocturnas que seguía tomando de contabilidad, me estaba moldeando para algo más grande. Recuerdo que una noche, después de un turno larguísimo, me senté en mi cama y empecé a hacer cálculos. Tenía 26 años, unos 40,000 pesos en el banco, un carro confiable y un crédito en proceso de construirse. No era millonario, pero estaba mucho mejor que aquel chico de 18 que huyó con una bolsa negra de ropa. Y lo más importante, cada vez estaba más cerca de estar en posición de atacar si la tienda caía. Fue también en ese tiempo que me encontré con mi hermana en redes sociales. Tenía un perfil público y subía fotos sonriendo frente a la tienda, como si fuera la gran empresaria. Ponía frases motivacionales del tipo cuando trabajas duro, el éxito llega solo, y yo casi rompía el celular de la rabia. ¿Trabajar duro? Ella no había levantado un puto dedo en su adolescencia. Todo lo que sabía lo había heredado de lo que yo hice gratis. Pero me tranquilizaba al ver que en otras fotos el local se veía vacío, con estantes medio llenos y apenas un cliente de fondo. Esa contradicción me arrancaba sonrisas oscuras. En una ocasión, durante una visita rápida a San Antonio, pasé por el local otra vez. Era un día de semana, el calor estaba insoportable, y vi a mi hermana detrás de la caja registradora con cara de fastidio, mirando su celular. Apenas había un par de ancianos comprando leche y pan. Me estacioné enfrente, dentro de la F-150, y observé por unos minutos. Fue como ver una obra de teatro en cámara lenta, la decadencia servida en bandeja. Recordé cómo yo había pasado horas exactas en ese mismo lugar, contando billetes sucios mientras ella descansaba en casa con el aire acondicionado. El contraste me llenó de un placer difícil de describir. Arranqué el motor y me fui antes de que me viera, pero la sonrisa me duró todo el camino de regreso. No era necesario intervenir todavía. Al contrario, sabía que el peor castigo para ellos era ver cómo su gran legado se desmoronaba por sí solo. Cada decisión equivocada que tomaban, cada día que la tienda estaba más vacía, era un recordatorio de que habían apostado todo a la persona equivocada. Yo me limitaba a observar desde la distancia, guardando mis fuerzas, acumulando dinero, esperando el movimiento final. Ese fue el verdadero aprendizaje de esos años, la paciencia. Entendí que no tenía que precipitarme ni buscar confrontación directa. Solo debía seguir fortaleciendo mi posición, construyendo mis ahorros y mis conocimientos, mientras el negocio que me esclavizó de niño se tambaleaba hasta caer por su propio peso. Y cuando llegara el momento de recoger las obras, yo estaría listo, con la sonrisa más fría que jamás hubiera mostrado. Actualización 3. 7 años después de aquella noche en la que me fui de casa con una bolsa negra de ropa y un odio que me ardía en las entrañas, mi vida ya era completamente distinta. No era rico, tampoco estaba libre de preocupaciones, pero había dejado de ser el esclavo de un negocio que nunca fue mío y me había convertido en alguien que podía mirar hacia adelante con calma. Y mientras yo levantaba mi vida poco a poco en Dallas, la tienda que me arrebató la adolescencia se estaba desmoronando a pasos acelerados. El destino no podía ser más cruel ni más poético. Ellos me habían explotado con la promesa de que todo era para mi futuro, y ahora era su inversión la que se caía a pedazos frente a sus ojos.
Por esos días yo trabajaba en construcción durante la semana y hacía algunas remodelaciones pequeñas los fines de semana con compañeros que me contrataban por fuera. Había aprendido a instalar pisos, a reparar techos y hasta a pintar interiores de casas en los suburbios de Plano y Frisco. Ganaba buen dinero extra y lo ahorraba con disciplina militar. Mi cuenta de ahorros ya rozaba los 65,000 pesos, además de un crédito que había construido con años de puntualidad en pagos. Eso me daba confianza, me hacía sentir que, aunque todavía no sabía exactamente cuándo, el día en que tendría que dar el golpe estaba más cerca que nunca. Las señales de que la tienda iba en picada eran cada vez más claras. Una noche me metí en la página del condado de Bexar, revisando registros de propiedades y deudas como quien husmea sin permiso en la vida de otro. Y ahí estaba, el préstamo con el banco aparecía con notas de morosidad. No eran simples atrasos de unos días, sino meses acumulados. Sentí un cosquilleo en las manos cuando lo vi. Esa tienda que me obligaron a cargar desde niño estaba a un paso de convertirse en carne de remate. Me recosté en la silla de mi cuarto en Oak Cliff y me quedé sonriendo solo, imaginando cómo se vería mi papá recibiendo la carta de advertencia del banco. A la par de esa información, me llegaban rumores de conocidos de San Antonio. Un viejo amigo de la secundaria me contó que había pasado a comprar unas cervezas y que las neveras estaban medio vacías, con botellas calientes porque los refrigeradores apenas funcionaban. Otro vecino me escribió que ya casi nadie iba, que los precios eran ridículos comparados con los de Walmart, y que incluso había escuchado que mi hermana había tenido que despedir a 2 empleados porque ya no podían pagarles. Cada uno de esos comentarios era como una copa de whisky para mi ego, quemaba, pero me dejaba un regusto delicioso. En ese tiempo, yo tenía 27 años y sentía que mi vida al fin empezaba a tomar forma. Me mudé de Oak Cliff a un departamento más decente en Richardson, cerca de la autopista, con aire acondicionado que sí funcionaba y vecinos que no hacían escándalo a medianoche. Todavía llevaba conmigo las marcas de los años anteriores, manos callosas, rodillas resentidas de cargar tanto peso, pero ahora lo hacía por mí y no para que otro se colgara las medallas. Tenía una camioneta confiable, un fondo de ahorros y la claridad de que mi paciencia estaba a punto de rendir frutos. Fue en una de esas tardes que decidí conducir hasta San Antonio sin avisarle a nadie. Quería ver con mis propios ojos lo que había estado imaginando. Era otoño y el clima estaba más soportable, unos 75 grados. Me estacioné a unas cuadras de la tienda, bajé de la F-150 y caminé con calma. Cuando me acerqué al local, lo que vi me produjo una mezcla de nostalgia y placer oscuro. El letrero rojo estaba casi ilegible, con las letras deslavadas por el sol. El toldo metálico tenía manchas de óxido, y la acera estaba cubierta de basura. Miré por la ventana y conté apenas un par de clientes. Mi hermana estaba detrás de la caja, con el cabello recogido y un gesto de fastidio en la cara. En un momento levantó la voz al teléfono, como discutiendo con alguien, y me pareció verla casi al borde del llanto. No me atreví a entrar, pero me quedé observando desde afuera, escondido detrás de mi camioneta. La sensación era extraña. Parte de mí recordaba al niño sudando en esas mismas baldosas, limpiando estantes pegajosos de Coca-Cola, y otra parte disfrutaba viendo cómo ella vivía lo que yo había vivido, el cansancio, el tedio, la impotencia. Por fin le tocaba saborear su propia medicina. No pude evitar sonreír. Arranqué el motor y me fui de vuelta al norte con el corazón latiendo a toda velocidad, como si hubiera presenciado una victoria en cámara lenta. Semanas después, recibí confirmación oficial. Revisando nuevamente los registros, encontré la notificación de que el banco había iniciado un proceso de ejecución hipotecaria. Me temblaban las manos mientras leía las palabras frías del documento, la propiedad sería puesta a remate si no se saldaban los pagos. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, era excitación pura. Era como si todo lo que había soñado durante años estuviera tomando forma frente a mis ojos. En esos días casi no dormía. Me pasaba las noches imaginando el día de la subasta. Visualizaba el salón, las personas levantando la mano, el murmullo de voces, y yo sentado con mis papeles listos, esperando el momento para atacar.
Me veía firmando los documentos y recibiendo las llaves, mientras mis padres y mi hermana tragaban su orgullo. Cada detalle lo repasaba como si fuera un guión de película. Mientras tanto, mis padres no dejaban de insistir en contactarme. Un día mi madre me escribió un mensaje que decía, necesitamos hablar, es importante. No respondí, pero lo guardé en mi celular como recuerdo de lo desesperados que estaban. Luego fue mi padre el que me dejó un voice mail en tono agresivo, deja de hacerte el indiferente, acuérdate que eres parte de esta familia, y si las cosas se ponen feas vas a tener que dar la cara. Lo escuché riéndome. Por dentro, me sentía como un fantasma que ellos habían despreciado y que ahora volvía para atormentarlos. En paralelo, seguí reforzando mis bases. Hablé con un asesor en un banco en Dallas, le conté que estaba interesado en adquirir una propiedad comercial. Él me explicó los procesos, los documentos que necesitaba, las preaprobaciones, las tasas de interés. Cada cita en la oficina bancaria era un paso más cerca de la venganza. Guardaba los folletos y los papeles en una carpeta azul que escondía en mi armario, como si fueran armas secretas. El contraste entre mi vida y la de ellos se hacía cada vez más evidente. Yo, que según mis padres no tenía visión ni responsabilidad, estaba construyendo un plan sólido para comprar el negocio que ellos destrozaban con sus malas decisiones. Ellos, que se creían empresarios y me menospreciaron, estaban hundiéndose en deudas y a punto de perderlo todo. Esa ironía era tan perfecta que me hacía pensar que tal vez existía un tipo de justicia divina después de todo. Una noche, mientras manejaba por la primera 635, pensé en lo que sentiría el día que firmara los papeles. No imaginaba felicidad plena, porque el rencor no se cura tan fácil, pero sí me veía con una satisfacción fría, mirando a los ojos a quienes me condenaron de niño y diciéndoles sin palabras, ahora me pertenecen. Ese pensamiento me dio tanta adrenalina que terminé conduciendo sin rumbo por más de una hora, con la música a todo volumen, riendo solo en la camioneta. El reloj estaba corriendo y yo sabía que la caída era inminente. La tienda ya no era su refugio ni su orgullo, era una bomba de tiempo lista para estallar. Y yo estaba preparado, con el dedo en el gatillo, esperando la señal para disparar. Actualización 4. El día de la subasta llegó casi un año después de que encontré en los registros del condado la notificación de ejecución hipotecaria, y todavía recuerdo cómo me sudaban las manos desde la noche anterior. Pasé toda esa madrugada en mi departamento de Richardson repasando los papeles una y otra vez, asegurándome de que no faltara nada, comprobantes de ahorros, preaprobaciones del banco, identificación, todo lo que pudiera necesitar. No dormí más de 2 horas, y cuando me levanté me serví un café negro que me supo más amargo que nunca, como si cada sorbo estuviera mezclado con el odio que me había acompañado durante casi una década. No era un día cualquiera, era el inicio del capítulo en el que yo, el hijo explotado, me paraba frente al mismo sistema que me usó de niño para reclamar lo que me correspondía. La subasta fue en un edificio gris del centro de San Antonio, en una sala amplia con sillas de plástico alineadas y un podio en el frente donde un tipo con traje barato cantaba los números. El ambiente era tenso, una mezcla de murmullos, olor a café recalentado y carpetas llenas de papeles. Había hombres de traje que parecían saberse el juego de memoria, algunos inversionistas con miradas frías, y gente común que venía a ver si podía hacerse de alguna propiedad a buen precio. Yo estaba sentado en la tercera fila, con la camisa pegada al cuerpo del sudor, pero con la mente tan afilada que podía escuchar mi corazón como un tambor dentro de mi pecho. Cuando empezaron a nombrar las propiedades, apenas prestaba atención. Mi mente solo esperaba escuchar el nombre de la tienda, la dirección en Military Drive que había marcado mi infancia. Y cuando lo dijeron, fue como si todo el aire de la sala se hubiera comprimido en mis pulmones. Propiedad comercial, 1243 Military Drive, y en ese momento levanté la vista y vi cómo algunos asistentes revisaban sus papeles. Mi garganta se cerró, pero levanté la mano con seguridad cuando el subastador empezó con los números. El primer precio fue de 100,000 pesos. Un hombre al fondo levantó la mano casi de inmediato. Yo esperé unos segundos, respiré hondo, y levanté la mía ofreciendo 110,000 pesos. Otro tipo subió a 115,000 pesos.
Mi corazón golpeaba tan fuerte que me temblaban las piernas, pero no bajé la mirada. Pensaba en cada sábado de mi niñez levantándome a las 6 de la mañana para limpiar estantes pegajosos, en cada insulto de mi padre diciéndome que era un maricón si me quejaba, en cada regalo de lujo que le dieron a mi hermana mientras yo cargaba cajas gratis. Todo eso me empujaba a no ceder. El precio subió a 120,000 pesos y nadie más levantó la mano. El subastador miró alrededor de la sala, preguntó si había más ofertas y el silencio se volvió eterno. Yo sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. $120,000 una vez, $120,000 dos veces. Vendido. El sonido del mazo golpeando la mesa me retumbó en los oídos como un disparo. No sé si fue alivio, furia contenida o euforia, pero me quedé sentado un segundo, con la mano aún levantada, mientras los demás se giraban para verme. Bajé la mano lentamente y respiré por primera vez en minutos, con la certeza de que acababa de sellar el giro más importante de mi vida. Firmar los papeles fue casi una experiencia religiosa. El empleado del banco me entregó la carpeta con el contrato y yo sentí que cada firma que estampaba era un puñetazo directo al estómago de mis padres. Salí del edificio con el sol de mediodía golpeándome la cara y me detuve unos segundos en la acera, cerré los ojos y dejé que el calor me envolviera. La tienda ahora era mía. Esa misma tienda que me robaron cuando tenía 18, ahora pertenecía a mis manos cansadas pero firmes. No lo podía creer, y al mismo tiempo, era lo único que había visualizado durante años. La noticia le llegó a mi familia en cuestión de días. No sé si fue por los registros públicos o porque alguien les avisó, pero lo supe por los mensajes que empezaron a llegar a mi celular. El primero fue de mi madre: ¿cómo pudiste hacer esto? Tu hermana está destrozada. Lo leí sin responder, con una sonrisa que me salió sola. Luego llegó la llamada de mi padre, que al principio ignoré, pero cuando insistió, contesté solo para escuchar cómo me insultaba. Su voz estaba cargada de rabia, gritándome que era un malagradecido, que había traicionado a la familia, que no tenía derecho a quitarles lo que era suyo. Yo me limité a responderle con calma: no les quité nada. Lo perdieron ustedes. Yo solo lo compré. Y colgué. Sentí una descarga eléctrica recorriéndome el cuerpo, como si por fin hubiera cerrado un círculo que llevaba abierto desde que era un niño. Mi hermana me llamó poco después, llorando y gritando a la vez. Me dijo que cómo me atrevía, que la había dejado en la ruina, que esa tienda era su vida. Yo escuchaba en silencio, con el celular en la oreja y una sonrisa fría. En un momento me gritó: esa tienda siempre fue mía. Y no pude evitar soltar una carcajada amarga antes de contestarle: siempre fue mía. Ustedes solo la cuidaron hasta que yo vine por ella. Luego colgué sin darle oportunidad de seguir. La primera vez que entré al local ya siendo legalmente mío fue como caminar dentro de un recuerdo deformado. El olor seguía siendo el mismo: frituras rancias, cloro barato, un poco de humedad atrapada en las paredes. Las luces parpadeaban, y los refrigeradores aún hacían ese ruido de tractor que tanto odiaba de niño. Caminé por los pasillos vacíos, pasé la mano por los estantes metálicos y me vi reflejado en las botellas de cerveza mal acomodadas. Por un instante, las imágenes de mi infancia se mezclaron con el presente: yo a los 12 años acomodando latas de Coca-Cola, mi hermana entrando a saludar un minuto y luego yéndose a descansar. Mi papá gritándome que moviera más rápido. Ahora no había voces, no había órdenes, solo el eco de mis pasos. Ese día no hice cambios, solo recorrí cada rincón en silencio. Me detuve detrás de la caja registradora, en el mismo lugar donde mi hermana se había creído empresaria, y apoyé las manos sobre el mostrador. Cerré los ojos y respiré hondo, como si absorbiera el aire cargado de ese espacio para purgarlo. Abrí los ojos y pensé: este lugar ya no es una cárcel, es mi trofeo. Los días siguientes fueron un torbellino de reacciones. Algunos vecinos viejos me felicitaron, otros chismeaban que había sido un golpe bajo a mi propia sangre. Yo no respondía, no necesitaba explicaciones. Mi madre apareció un día en el local, con los ojos hinchados de tanto llorar, pidiéndome hablar. Me suplicó que se lo devolviera a mi hermana, que pensara en la familia.
Yo la escuché en silencio, como tantas veces lo hice de niño, pero esta vez con una calma fría. Le respondí que no pensaba devolver nada, que si querían trabajar ahí podían hacerlo, pero bajo mis reglas. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que era cruel. Yo solo pensé que era justicia. La primera noche que cerré la tienda ya siendo dueño, me quedé solo en el estacionamiento, mirando el letrero descolorido. Encendí un cigarrillo aunque ni siquiera fumo, solo por el acto de marcar el momento. El aire estaba pesado, con un calor húmedo típico de San Antonio, y yo me quedé allí parado, recordando todos los años que había soñado con ese instante. No sentí alegría plena, pero sí una satisfacción helada, esa que te da saber que la vida al fin te devolvió algo de lo que te robó. Esa era la diferencia entre ellos y yo. Ellos me explotaron creyendo que podían moldearme a su conveniencia, y yo los dejé caer para recoger las ruinas con mis propias manos. La tienda ya era mía, y apenas estaba comenzando a escribir la última parte de esta venganza. Actualización final. Cuando por fin tuve las llaves en el bolsillo y los papeles a mi nombre, entendí que lo más dulce de la venganza no era solo recuperar lo que me arrebataron, sino el momento en que los que alguna vez se creyeron dueños de mi vida tuvieron que bajar la cabeza y trabajar bajo mis órdenes. Nunca olvidaré la primera vez que mis padres y mi hermana cruzaron la puerta de la tienda, ya no como reyes de un pequeño imperio familiar, sino como empleados que necesitaban un cheque para sobrevivir. Ese instante, más que cualquier firma o subasta, fue la culminación de todos los años de humillación que me hicieron pasar. La noticia de que yo era ahora el dueño corrió rápido entre los viejos clientes y vecinos. Algunos se acercaban a felicitarme en voz baja, otros me miraban con curiosidad morbosa, esperando ver cómo manejaría la situación. Yo no me apresuré a cambiar nada en el local, preferí mantener la estructura igual, con los mismos estantes de metal y los refrigeradores ruidosos, porque para mí no se trataba de modernizar, sino de hacerlos pasar por lo que yo pasé. El primer día que mi padre se presentó, con la gorra de béisbol gastada y el rostro endurecido por la rabia, lo recibí con una calma que lo desarmó. Se quedó parado frente a mí, esperando quizá que le gritara o que lo humillara de inmediato, pero lo único que le dije fue, si quieres trabajar aquí, empieza descargando las cajas en la bodega. Verlo caminar hacia la camioneta y levantar paquetes de sodas de 24 botellas, el mismo trabajo que me obligaba a hacer a los 12 años, fue un espectáculo. Sus manos temblaban, su espalda ya no era la de antes, y cada que bajaba una caja respiraba con dificultad. Yo lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, recordando todas las veces que me gritó que no fuera débil, que los hombres se forjan con sudor. Ahora era él el que sudaba bajo mis órdenes, y cada gota era como un pago atrasado de la deuda que tenía conmigo. Mi madre llegó poco después, con los ojos hinchados de tanto llorar. No traía la misma soberbia que usaba cuando me repetía que todo lo que hacía en mi niñez era para mi bien. Me pidió que la pusiera en la caja, que no podía con trabajos pesados. Acepté, pero no por compasión, sino porque quería verla allí, parada en el mismo mostrador donde mi hermana solía burlarse de mí mientras yo barría el piso. Mi madre contaba billetes, acomodaba monedas, atendía a clientes que apenas la reconocían, y yo pasaba de vez en cuando solo para asegurarme de que me viera supervisándola. Cada cruce de miradas era un recordatorio de que la jerarquía había cambiado. La que más me sorprendió fue mi hermana. Cuando se enteró de que podía trabajar en la tienda, al principio se negó, gritando que nunca lo haría, que antes prefería morirse. Pero la realidad es que estaba arruinada, su carro había sido embargado, debía dinero en tarjetas de crédito y no tenía otro sitio a donde ir. Una semana después apareció con una cara de derrota que nunca pensé ver en ella. Llevaba la misma ropa 2 días seguidos y el cabello grasiento, muy distinta a la niña mimada que mis padres adoraban. Me pidió trabajo sin mirarme a los ojos. Podría haberla mandado al carajo, pero decidí darle el mismo puesto que me dieron a mí cuando era niño, limpiar estantes, trapear el piso, recoger la basura del estacionamiento. No lo hice para humillarla de manera gratuita, sino porque necesitaba que sintiera en carne propia lo que yo cargué durante años. La primera vez que la vi arrodillada con un trapo en la mano, limpiando el piso pegajoso cerca de la nevera de cervezas, me quedé congelado. Era la escena exacta de mi infancia,
solo que invertida. Ella murmuraba cosas por lo bajo, segaramente insultos dirigidos a mí, pero no levantaba la vista. Los clientes la miraban con indiferencia, como si fuera cualquier trabajadora más. Yo me sentí poderoso, sí, pero también vacío por dentro. No había alegría, solo esa satisfacción fría que se parece más al cierre de una herida que a la felicidad. Con el tiempo, la rutina se volvió parte de sus vidas. Mi padre llegaba temprano cada mañana para descargar productos, mi madre atendía la caja sin protestar y mi hermana se encargaba de la limpieza. Yo me paseaba por el local sin hacer mucho, solo observando. Había días en que me sentaba en la oficina trasera, esa que antes estaba reservada para ellos, y desde ahí veía por las cámaras cómo trabajaban. El contraste con mis recuerdos era tan fuerte que a veces pensaba que estaba soñando. Era como ver un teatro en el que los papeles se habían invertido y yo tenía por fin el control. Las conversaciones eran mínimas. Mis padres rara vez me hablaban, y cuando lo hacían era con un respeto forzado que me resultaba casi cómico. Mi hermana apenas me miraba, y cuando lo hacía sus ojos estaban llenos de odio. Yo no buscaba reconciliación ni disculpas, porque sabía que nunca iban a llegar. Solo quería que sintieran el peso de lo que me hicieron, que cada jornada bajo mi mando les recordara el error de haberme menospreciado. Con los meses, empecé a notar cómo se apagaban poco a poco. Mi padre ya no tenía la energía de antes, sus movimientos eran más lentos, su orgullo estaba roto. Mi madre había perdido esa voz dominante con la que siempre me callaba, ahora hablaba bajito, como si temiera molestar. Y mi hermana, que siempre se creyó intocable, no era más que una empleada más, con la espalda encorvada de tanto agacharse a limpiar. Yo los veía marchitarse y no sentía culpa. Para mí, cada día en la tienda era la sentencia justa que les tocaba cumplir. A veces, mientras cerraba el local al final del día y apagaba las luces, me quedaba solo en medio del pasillo central. Miraba los estantes, las paredes manchadas, las cámaras viejas, y recordaba al niño que alguna vez fui, con los pies doloridos y las manos cortadas por abrir cajas. Pensaba en cómo todo lo que me arrebataron había terminado regresando a mí, pero en un estado diferente, ya no era esperanza, era revancha. Y me repetía que, aunque nunca tendría de vuelta mi infancia, al menos había logrado que el ciclo no quedara impune. Una noche, mi madre intentó hablar conmigo más en serio. Me esperó después de cerrar, con lágrimas en los ojos, y me dijo que algún día me arrepentiría de tratarlos así. Que la familia era lo único que uno tenía y que la venganza no llenaba el corazón. La escuché sin interrumpirla, igual que tantas veces lo hice de niño, pero cuando terminó le respondí con la misma frialdad que me había acompañado todos esos años: lo que ustedes me hicieron tampoco llenó mi corazón. Me lo vació. Y ahora vive en la consecuencia. Ella bajó la cabeza y se fue sin decir más. No me engaño, no encontré felicidad en todo esto. Lo que hallé fue justicia, una justicia torcida pero mía. Mientras ellos dependen de mi cheque semanal, yo camino por la vida con la certeza de que nunca volverán a usarme ni a menospreciarme. Esa es mi victoria. El dinero, la tienda, incluso el poder de dar órdenes, todo eso es secundario. Lo importante es que cada vez que mi padre carga una caja, cada vez que mi madre atiende a un cliente, cada vez que mi hermana se arrodilla a limpiar, ellos recuerdan la frase que me lanzaron cuando tenía 18 años. Todo era para tu hermana. Y ahí está la ironía final. Porque ahora, después de todo lo que pasó, soy yo el que firma los cheques, soy yo el que decide quién se queda y quién se va, soy yo el que convirtió esa tienda en un recordatorio perpetuo de lo que significa subestimar a alguien. Supongo que, al final, sí aprendí responsabilidad, solo que no de la manera en que ellos pensaban.